Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Ahí arrancamos. Un segundito. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, bueno, nos quedaba ver algunos conceptos básicos de la psicología, así que vamos a empezar con esto, que es lo último para seguir luego con salud mental. Bien, lo primero es la percepción. La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos, que consiste en ¿qué? En recibir, en interpretar y en comprender todas las señales que provienen desde el exterior, ¿sí? Y así codificarlas a partir de la actividad sensitiva. ¿De qué se trata? Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de una información, ¿sí? Esa información es una información bruta que luego adquiere un significado después de ese proceso cognitivo que también es propiamente de lo que es la percepción, ¿bien? Ahí está. Hay diferentes principios que permiten explicar la percepción. Primero tenemos la agrupación, ¿sí? Ahí voy. Disculpen, estoy admitiendo a los compañeros. Bien, le decía que los principios permiten explicar esto de la percepción. Lo primero que tenemos es la agrupación. La agrupación es cuando están presentes varios estímulos y tendemos nosotros a ¿qué? A percibirlos como un todo, a agruparlos, ¿bien? Por proximidad, por semejanza, por totalidad, por continuidad, como son estos ejemplos, ¿sí? Que vemos aquí. Acá tenemos otra imagen también. Podemos apreciar la agrupación como dos rostros, ¿sí? De lado, o podemos percibirlo como si fuera una copa, que en realidad más que una copa yo les podría decir que parece como un candelabro. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otro tipo de percepción, que es la percepción del movimiento, ¿sí? Como suele suceder muchas veces con lo que son los letreros estos luminosos que se apagan y se prenden, los de los semáforos, por ejemplo, cuando vemos al hombrecito que camina, ¿no? Eso genera ¿qué? Una ilusión de movimiento, ¿bien? Uno de los ejemplos puede ser este cuadro que nos da esa ilusión de movimiento que los animales están avanzando, ¿sí? Hay otra imagen que es muy conocida, que es la de un gatito que pregunta, ¿le está subiendo las escaleras o bajando las escaleras? Es percepción de movimiento. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la memoria, ¿sí? Según cómo nosotros fijamos la información, hay diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, ¿sí? Que opera a través de los sentidos, y tenemos memoria a corto plazo o memoria de largo plazo, ¿no? También tenemos memoria según la proximidad, que es la María. Disculpe, una consulta, porque yo en la clase anterior no me uní por una cuestión de que se me complicó con los horarios. Esto vendría a ser la segunda parte en donde está todo lo que es la definición de la psicología y demás, tipo es el otro power. Exactamente, María.
yo estaba haciendo los resúmenes y como que me quedé medio perdida ahora, pero no, ya está, ya me ubiqué. Bien, no hay problema. Les decía, lo de la memoria. Tenemos memoria también según proximidad, la anterrógrada, que es la capacidad de acceso a hechos recientes, ¿sí?, que sucedieron hace muy poquito tiempo, y tenemos la retrógrada, que es la capacidad de acceso a hechos posteriores, ¿sí? Algunos acontecimientos que se fueron dando hace algún tiempo atrás, lejanos en nuestra vida, ¿no? Y ahí juega también mucho lo que es la memoria a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos otro tipo de memoria según la proximidad, que es la retrógrada, que es la capacidad de accesos a hechos tanto recientes como a hechos tanto lejanos que uno puede recordar, ¿no? Luego tenemos memoria según el contenido. Tenemos la explícita, que es la que podemos nosotros traer a nuestra memoria, por decirlo, con un pequeñito esfuerzo del consciente, ¿sí? Que uno que con pocas exigencias puede llegar a recordar, por decirlo de alguna manera. Dentro de esta explícita tenemos la semántica, que es la que nos permite por ahí recordar lo que son los lugares, las fechas, los nombres, ¿bien? Y la episódica, que permite recordar más que nada lo que son las vivencias que nos ocurrieron a nosotros, ¿bien? Pueden ser vivencias buenas o pueden ser vivencias malas, ¿no? Bien, pueden ser sentimientos también. Bien, y por otro lado, además de la explícita, tenemos lo que es la memoria implícita, cuando una persona olvida ciertas habilidades, ¿sí? Como por ejemplo, el idioma, ¿bien? El idioma, si uno no lo trabaja frecuentemente, se puede ir olvidando. Nos podemos ir olvidando de algunas palabras también, ¿sí? En el momento, por ahí, cuando estamos charlando con algún compañero, ¿sí?, con otra persona y no nos sale la palabra y decimos siempre esa frase tan típica de lo tengo en la punta de la lengua. Bien, esa es una memoria implícita, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es el aprendizaje, ¿sí?, que es la adquisición de nuevas formas de comportamiento, ¿bien?, que esos aprendizajes se van entrelazando y van combinando con los comportamientos nuestros innatos, ¿bien?, que va apareciendo esos comportamientos innatos a medida que vamos avanzando, ¿bien?, cuando vamos madurando, ¿bien? Y se mencionan ciertos tipos de aprendizaje. Por uno, tenemos el aprendizaje clásico, que es el aprendizaje cuando se produce, cuando se asocian más o menos al mismo tiempo diferentes estímulos. En este caso, dos. Uno, que va a ser el incondicionado, y el otro el condicionado. ¿Qué sucede? El incondicionado provoca que una respuesta natural en el cuerpo. Y lo que es el condicionado es cuando se empieza a desencadenar, cuando eso se comienza a vincular con el anterior. Y uno de los ejemplos más simples, que creo que ya se los había nombrado en otra clase, es el del estímulo y respuesta. Hicieron experimentos con perros, en este caso, donde asociaban el ruido de una campana a la comida. Entonces, cada vez que sonaba la campana, ¿sí?, el perro ya sabía que le iban a dar comida. Entonces, en este caso, el estímulo condicionado, buenas tardes, Tuki. El estímulo condicionado era la campana, ¿sí? Y la respuesta del perro, ¿cuál va a ser? Si suena la campana, tengo comida. ¿Bien? Fue impuesto esa respuesta
respuesta hacia los perros. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el aprendizaje instrumental operante, que es el método de aprendizaje que se produce a través de una asociación de refuerzos y también de un castigo. Bien, de esa forma, ¿qué pasa? Se lleva a cabo una asociación entre el comportamiento y la consecuencia de ese comportamiento. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo bien claro y de la vida cotidiana entre hermanos. Supongamos, cuando un niño molesta a su hermana menor, la hace gritar, la hace llorar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la madre ve esto, regaña a su hija mayor. Entonces, ¿qué hace? La niña no va a molestar más a su hermana, porque sabe que recibe un castigo. Bien, tenemos el castigo negativo, que es la eliminación, por ejemplo, de algo que es favorable para esta niña que hizo llorar a su hermana. ¿Con el fin de qué? De que haya menos probabilidad de que ese comportamiento que tuvo vuelva a ocurrir. También hicieron experimentos con ratones. ¿Qué hacían? Colocaban a un ratón dentro de una cajita de cristal, ¿sí? Y le colocaban dos botones. Creo que no, sí, dos botones. Uno, vamos a suponer, rojo y el otro verde. Si el ratón tocaba el botón rojo, iba a tener como recompensa la comida, ¿sí? En cambio, si el ratón tocaba el botón verde, le daban una descarga eléctrica. Eso era el castigo. Y así se definió este tipo de aprendizaje. El otro tipo de aprendizaje es lo que es el aprendizaje espontáneo, ¿sí? Por instinto, por restitución del campo, que este tipo de aprendizaje no está determinado solo por lo que es el condicionamiento, sino que ocurre de repente, cuando encontramos ciertas soluciones a algún problema. Bien, este tipo de aprendizaje se conoce como instinct, bien, que es la comprensión repentina de una solución a un problema. Y el experimento acá se hizo con monos. Habían colocado, ¿sí?, en la jaula de los monos lo que es la comida, con una soga la habían atado desde el techo y le habían puesto ciertos elementos dentro de la jaula para ver si los monos podían llegar a la comida. Ellos quisieron, juntaron en este caso las cajas y pudieron llegar hasta su objetivo. Por otro lado, tenemos lo que es el aprendizaje imitativo, que en este aprendizaje el nuevo conocimiento o la nueva habilidad se adquiere solamente por la exposición a un modelo, ¿sí? En la niñez, más que nada, los personajes próximos al niño, lo que son la familia, los amigos, los hermanos, los maestros, ellos aprenden de ese aprendizaje imitativo. ¿Sí? Con el tiempo, ¿qué pasa? Se diversifican. Y son ciertos modelos a seguir de imitación, como suele suceder también mucho con la televisión. Bien, como es el caso que las madres y padres y hermanos también jugamos con los niños pequeños, es el de cuando nos tapamos la cara y decimos ¿dónde está? Y el niño nos copia. ¿Bien? Y el último es el aprendizaje por improntación, que este término significa marca, ¿sí? Está aludiendo a la fuerte resistencia, a la
distinción que presenta este tipo de aprendizaje, el cual puede verse como una variedad de aprendizaje imitativo. Para que se produzca esa improntación, es necesario que ese modelo a imitar se le presente al individuo en periodos críticos de lo que es el desarrollo, como es el complejo de Edipo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que son las emociones. ¿Sí? Tenemos emociones primarias. Las emociones primarias es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y la adversión. Todas estas emociones primarias son genéticas, ¿sí? No las podemos cambiar. ¿Bien? Y por otro lado tenemos emociones que son secundarias, que surgen a partir de esas emociones primarias y de la combinación de esas emociones primarias. Para que surjan estas emociones secundarias se requiere de otra persona, ¿sí? Para expresarle esa enseñanza y que ellos la aprendan. Acá tenemos las emociones secundarias y primarias. En amarillito, ¿sí? Encuentran las emociones primarias. Alegría, agrado, miedo, sorpresa, tristeza, rechazo, ira y expectativa. ¿Sí? Si nosotros combinamos, por ejemplo, la alegría con lo que es el agrado, surge una emoción secundaria que es el amor. ¿Sí? Si combinamos lo que es la sorpresa y la tristeza, surge una emoción secundaria que es la decepción. ¿Bien? Si juntamos, por ejemplo, lo que es la ira y el rechazo, surge una emoción secundaria que es el desprecio. Y así, con toda ira y expectativa, surge la emoción secundaria que es la agresión. En expectativa y alegría surge la emoción secundaria que es el optimismo, ¿sí? No sé cuál me faltó, creo que agrado y miedo, surge la emoción secundaria que es sumisión. Entre el rechazo y tristeza surge lo que es el remordimiento. Bien. Por otro lado tenemos la motivación, que se asocia más que nada a consideraciones que son más dinámicas y al mismo tiempo llevan implícito una explicación del porqué de ciertas conductas, ¿sí? El motivo. Pero ese motivo no va a ser una conducta, sino que ese motivo va a ser lo que nos lleve a que nosotros tengamos ciertas conductas. Bien, tenemos la clasificación, los motivos primarios que requieren una menor participación de lo que es el aprendizaje para su expresión y en consecuencia representa la evitación de lo que es el dolor, de lo que es la sed, de lo que es el hambre. Bien, tenemos necesidades que son básicas y que las necesitamos sí o sí, como es la necesidad de dormir, la necesidad de comer, ¿sí? Luego tenemos otras necesidades como es la necesidad de jugar. Esos son todos motivos primarios. Bien, acá tenemos ejemplos, tenemos hambre, vamos a comer, tenemos sed, vamos a tomar agua, queremos enamorar a alguien, ¿sí? El motivo es enamorar a alguien, vamos a tomar ciertas conductas para llegar a enamorar a esa persona, regalándole flores, en este caso como la imagen, no sé, invitándola a salir y demás. Por otro lado, tenemos motivos secundarios que requieren una mayor participación de ese aprendizaje para lo que es su expresión,
y en consecuencia también presentan mayor condicionamiento social, ¿sí? Tenemos motivos secundarios sociales, que es la necesidad de filiación o de pertenencia a un grupo, bien, las necesidades de autonomía, la conformación de lo que son las normas, la obediencia a la autoridad. Luego tenemos motivos secundarios personales, ¿sí? Como pueden ser la fricción a un deporte, el consumo de alcohol, el temor a viajar en avión. Esos son motivos secundarios personales. ¿Bien? ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer un par de jueguitos, ¿les parece? ¿Qué emociones creen ustedes que se ponen en juego en esta imagen? ¿Se acuerdan de las emociones? Profe, la tristeza. La tristeza, ¿qué más? Celos, enojo, La alegría, alegría, sí, amor. Alegría, amor, Seguridad. amor también. bien. La La ira, ira. bien. Bien, acá tenemos la ira, por ejemplo. La segunda puede ser la felicidad, la alegría, la sorpresa. En la tercera puede ser tristeza, ¿no? ¿Sí? Y la última puede ser, por ejemplo, sorpresa. Podríamos decir, sorprendido, ¿no? Ahora, con respecto a los principios de la percepción, esta imagen, ¿qué sería? ¿Agrupación o movimiento? ¿Qué creen ustedes? Agrupación. Agrupación, bien. Agrupación. La siguiente, Movimiento. 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 ¿Y esta? Movimiento. Movimiento. ¿Y no puede ser agrupación también? La agrupación. Sí. Puede ser ambas. Es un Sí, la conjunto. agrupación. Un conjunto, pueden ser ambas, movimiento y agrupación. Bien, y la última, ¿qué tipo de aprendizaje hace referencia la siguiente imagen? A la imitación. a la imitación. Imitativo, bien. Genial. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Ay, se me tildó la compu. Ahí está, ahí los veo. No los veí. Se me había ido. Bien. Déjenme sacar el PDF. Bien, chicuelos. Antes que sigamos, este sería el último tema del módulo número 2. ¿Sí? Lo que sigue luego, que lo vamos a ver ahora, vamos a comenzar. Estoy entrando al campus virtual, denme un segundo. ¿Les parece bien que la fecha de la próxima validación, es lo que estoy viendo, la hagamos la próxima semana? Ya. ¿Ya? Mejor no. Déjame terminar el resumen primero. Bueno, escuchen. 14, 15 y 16. ¿Les parece? Me sirve. Déjenme anotármelo, así ya lo... Validación 2. Profe, ¿qué temas se van a ver?
ahí los toca. 14, 15 y 16, así después no se le va mezclando tanto con el módulo 3. ¿Qué entra dentro del módulo 2? Nociones básicas de la psicología en general, ¿sí? Aparato psíquico, obviamente que es la psicología y demás, y lo que es conductismo, psicoanálisis, Gestalt, cognitivismo. Ay, disculpe, se me trabaron en los últimos. ¿Cómo era conductismo? No. Conductismo, Gestalt, psicoanálisis y cognitivismo. Consulta, ¿y qué pasa si nos va mal en uno de los módulos? Después, ¿cuándo se vuelve a rendir? Vamos a suponer, Carla, hiciste la validación, que tienen 2 intentos para hacer la validación, te fue mal. Hiciste el recuperatorio, les fue mal, me escriben al privado y vemos cómo hacemos para que ustedes puedan recuperar ese módulo que les fue mal. ¿Sí? Profe. Bueno, Valentina. ya lo voy a leer todo, entonces. No te hagas drama, todavía hay tiempo. Valentina, decime. Solo conductismo, psicoanálisis y cognitismo nomás, porque vi que en la clase se habían nombrado muchos más. Solo se le pone énfasis a esos en la validación. Gestalt, conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, y creo que no me falta ninguno más. ¿Cuál me faltó nombrar? ¿Te acordás, Vale? Profe, perdón la interrupción. ¿Serían Sí. las que nombran el video que vimos? ¿Serían esas? Porque así hincapié en 4 que explicaba en el video que vimos en clases. Los videos Claro. tienen que ver también el PDF. Que no se olviden del PDF. Acuérdense que mayormente me baso en los PDFs. En el PDF Claro, tenés el Gestalt, funcionalismo psicoanálisis, todo. El PDF y el estructuralismo también. Sí, el PDF que le nombré, que son nociones básicas de la psicología, donde está todo esto que me están nombrando, entra todo. ¿Sí? Entra todo. Son nociones básicas de la psicología en general. Dentro de ese PDF tienen todo. ¿Sí? Okay. Después yo lo dividí en el campus virtual, tienen videos también para mirar, para que les sea un poco más fácil por ahí, al que les sirve mirar los videos y ver los videos. Pero está todo dentro de ese PDF que les nombré. Psicología, nociones básicas de la psicología en general. Está todo dentro de ese PDF. Yolanda, tenés el micrófono cerrado. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien. Profe, ¿va a ser más o menos como el verdadero o falso, una cosa así, en la próxima validación? Exactamente igual. Okay. Así, verdadero o falso, emparejamiento. Son 16 preguntas, si quieren saberlo. Bueno, son tantas, che, fui re light. Son 16 preguntas, quédense tranquilos. Hace mucho que no estudiamos, profe. Pero no me van a decir que son difíciles. ¿Sí? Estudiense. Gracias, profesora. Método clínico. ¿Sí? Conductismo, conducta, aprendizaje,
¿Qué más? ¿Qué es la psicología? Obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué nosotros como acompañantes terapéuticos trabajamos? ¿Qué trabajamos? ¿Con el consciente, con el preconsciente, con el inconsciente? Obviamente, estudianse aparato psíquico, además del consciente, inconsciente, preconsciente, el yo, el super yo y el ello. Bien, lo que vimos recién, los principios de percepción, las emociones, ¿sí? ¿Qué más? Aprendizaje, dijimos, motivación, percepción, memoria. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Seguimos con el módulo 4, perdón, ya me adelanté. El módulo 3, ¿sí? Arrancamos con ese. El módulo, entonces, módulo 3 entra, creo que ya se los habilité, lo voy a corroborar por las dudas, porque ustedes saben que la NAI es media colgada. Salud mental. ¿Sí? Dentro del módulo 3 entra salud mental, familia y acompañante terapéutico, código de la ética y ley 26.657. Comenzamos por lo que es la salud. ¿Bien? Bien. Definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. La define como el estado completo de bienestar físico y social de una persona, ¿sí? Y no solo lo que es la ausencia de la enfermedad. Bien, esta definición tomó cuerpo a partir de los años 50, cuando se constató que el bienestar humano trasciende a lo que es puramente físico. Por lo tanto, el concepto de salud general se compone de el estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, al estado fisiológico de equilibrio, es decir, lo que es la alimentación, y a la perspectiva biológica y social, lo que quiere decir las relaciones familiares y los hábitos. ¿Bien? Entonces, el incumplimiento de alguno de estos tres componentes y el equilibrio entre ellos nos llevaría a una enfermedad. ¿Sí? Entonces, siempre con una triple asociación, o sea, un huésped, un sujeto, un agente, un síndrome y un ambiente que es un factor. Estos tres nos llevarían a una enfermedad. Bien, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud considera que el goce, el grado máximo de salud, se puede lograr y es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. ¿Sí? Esto incluye ¿qué? El acceso al servicio de salud de calidad. Bien, por eso se debe promover una cobertura sanitaria universal. Hoy en día, en las zonas más desfavorables del mundo, no cuentan con servicios mínimos de atención sanitaria. ¿Sí? Y hay más de 100 millones de personas que viven bajo la pobreza y con un grado bastante alto de sufrir todo tipo de enfermedades. ¿Sí? El derecho a la salud conlleva tanto libertades como derechos. La libertad de que cada persona pueda controlar su salud y su cuerpo, y el derecho a que todas las personas tengan la misma oportunidad de poder alcanzar el grado máximo de salud. ¿Bien?
Bien, entonces, ¿qué es la salud? La salud, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? No es solamente la ausencia de enfermedades o de afecciones. Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ¿sí? Que surgió en reemplazo de unas nociones que se sostuvo durante mucho tiempo, que se presumía que la salud era simplemente la ausencia de enfermedad biológica. Entonces, a partir de la década de los 50, la OMS revisó esta definición y finalmente la reemplazó por esta nueva, que es la noción de bienestar humano que trasciende lo meramente físico, perdón. ¿Bien? Y también la Organización Panamericana de la Salud aportó luego un dato más, ¿sí? Que la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. Entonces, dijimos que la Organización Mundial de la Salud intentó completar esta definición, ¿sí? Y tiene tres áreas esta definición. La salud física, dijimos, que corresponde a ¿qué? A la capacidad de una persona de mantener el intercambio y de resolver las propuestas que se plantean, ¿sí? Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre. Entonces, sus estados de salud o de enfermedad no pueden estar al margen de esta interacción de la salud física. Por otro lado, tenemos la salud mental, que es el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que uno posee, relacionadas también con el ámbito que nos rodea. Y la salud acá radica en lo que es el equilibrio de la persona en su entorno. ¿Bien? Implica también unas posibilidades de resolución de los conflictos que aparecen. Y por otro lado tenemos la salud social, que representa más que nada una combinación de estas dos anteriores, de la salud física y de la salud mental. Entonces, a medida que el hombre pueda convivir con este equilibrio, ¿sí? Con satisfacción de sus necesidades y también, obviamente, con sus aspiraciones, goza de una salud social. Bien, por otro lado tenemos enfermedad. ¿A qué se denomina enfermedad? Enfermedad se denomina al proceso y a la fase, digamos, que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar, al modificar ¿qué? Sus condiciones, ¿sí? Sus condiciones ontológicas y salud, en este caso. ¿Bien? Bien, en término entonces, enfermedad proviene del latín, ¿sí? En lo que es, digamos, el lenguaje cotidiano, la enfermedad es entendida como una ida opuesta al concepto de salud, ¿sí? Es aquello que origina una alteración o que rompe la armonía del individuo, ¿sí? Ya sea en lo espiritual, en lo emocional, en lo corporal, en lo mental, en la escala molecular, ¿sí? Bien,
Entonces, ante esta dificultad para poder definir el concepto que es una enfermedad, dado que cada individuo lo hace de acuerdo, obviamente, a sus propias vivencias, existen varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto como sinónimos de enfermedad. ¿Cuáles serían algunos sinónimos de enfermedad? ¿Alguno que se le ocurra a ustedes? ¿Algún malestar puede ser? Que no se sienta Bien. bien, se me ocurre. Y un desequilibrio, podríamos decirlo. Sí. Padece. Sí, pero podríamos poner, por ejemplo, dentro de estos sinónimos, de acuerdo obviamente al contexto, como dijimos, patologías, trastornos, desequilibrios, anormalidades, alteraciones, se me ocurre padecimiento, dolencias, no sé si lo dije. ¿Sí? Esos son todos sinónimos de enfermedad. Hay muchos más, obviamente, ¿no? Pero son los que me acuerdo hoy en día. Y también existen distintas ciencias que se encargan de estudiar, de analizar, de combatir estas enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, la fisiopatología se dedica a analizar las enfermedades que afectan a las plantas y al resto de lo que son los géneros botánicos. ¿Sí? Las patologías hacia las cuales son vulnerables los animales. Todo eso está abocado por la veterinaria, por ejemplo. La ciencia médica se encarga de las enfermedades de los humanos, ¿no? Entonces, de esa forma, las diversas ramas, digamos, de la medicina investigan las particularidades inherentes de cada criatura, sus síntomas y también lo que son las consecuencias que acarrean teniendo en cuenta la evidencia que deja la biología en el organismo del enfermo en este caso. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Para lo que es el diccionario médico Teide, una enfermedad se le llama que al conjunto de alteraciones morfológicas estructuralmente que se producen en organismos como consecuencia de un agente, ¿sí?, interno o externo, contra el cual el organismo no tiene esa capacidad de oponerse o no consigue enfrentarlo con suficiente fuerza. Por otra parte, tenemos el diccionario terminológico de ciencias médicas que recoge que una enfermedad es la pérdida de la salud, o sea, una desviación del estado fisiológico, ¿sí?, que se presenta a través de síntomas puntuales y que cuya maduración es predecible. Bien, tenemos también una clasificación de las enfermedades. Tenemos, por ejemplo, la clasificación según el origen. ¿Sí? Tenemos enfermedades bacterianas, que son aquellas producidas por bacterias. ¿Sí? Tenemos enfermedades virales, producidas por virus. Enfermedades venéreas, ¿sí?, que son las enfermedades de transmisión sexual. Bien, que producen síntomas también, que tienen consecuencias.
más o menos graves, pero las tienen. ¿Sí? Tenemos enfermedades respiratorias que afectan a los órganos pertenecientes al sistema respiratorio. Bien, tenemos enfermedades también mentales o psicológicas, que son aquellas enfermedades que afectan a la salud mental, que impiden el normal funcionamiento de un individuo, ¿no? ¿Bien? Bien. Bien, vamos bien. Entonces, para redondear un poco esto, Yolanda, decime. Yolanda, no te escucho. Profe, disculpe, había apagado el micrófono. ¿Las enfermedades motrices igual entran dentro de la clasificación esta? Sí, hay miles de enfermedades. Les nombré Claro, las más nombradas. Pero sí, sí, totalmente. Okay. Como dijimos, Gracias, acuérdense que enfermedad tiene varios sinónimos, ¿sí? Pueden ser trastornos, pueden ser... ¡ay! Se me fue. Patologías. Todo entra dentro de lo que son enfermedades. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los determinantes de la salud, que se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores tanto personales como sociales, como económicos, como ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos y también de la población. Bien, y esos determinantes de la salud se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, aquellos que son de responsabilidad, ¿sí?, del Estado, que son los determinantes económicos, sociales y políticos. Y por otro lado, los de responsabilidad del sector de salud, que dentro del accionar del Estado en beneficio de lo que es la salud de la población, en lo que se refiere a lo que es vigilancia, al control, a la promoción, a la actuación. ¿Sí? Y esos factores determinantes de la salud son aquellos relacionados con el estilo, los estilos de vida, los factores ambientales, los factores relacionados con lo que son los aspectos genéticos y biológicos de la población. Y por último, los relacionados con lo que es la atención sanitaria, o sea, los relacionados con los servicios de salud que se brindan a la población. ¿Bien? Entonces, dentro de estos determinantes, para darle un cierre, tenemos el medio ambiente relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, del suelo, del aire, del agua, ¿sí? También dentro de esto entran los factores socioculturales, psicosociales. También tenemos el estilo de vida relacionado con los hábitos personales y de grupo también, de lo que es la alimentación, la actividad física, adicciones, conductas peligrosas, actividad sexual, la utilización de los servicios de salud, factores de biología humana relacionados con aspectos genéticos y también con la edad de la persona, ¿no? Y por último, la atención sanitaria, que tiene que ver con lo que es la calidad, la accesibilidad,
y también el financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y a la población. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, chicuelos, la clase que viene seguimos obviamente con estos temas. Antes de pasar a lo que es familia y acompañante, vamos a estar viendo la clase próxima, la ley de salud mental, la 26.657, que quiero que la veamos. Les hago una pregunta. Porque me suena que lo vimos, pero no estoy segura. Nosotros estuvimos viendo algo del Código de la Ética, ¿no? La ética lo vimos en el primer módulo. Sí, lo nombraste, pero Sí, por profe. encima. Yo tengo algo anotado de esa clase, profe. Bien, ¿no lo vimos en profundidad? No lo vimos No, en pero profundidad, sí lo dijiste. Ah, bien, porque me sonaba que, digo, esto ya lo vimos, digo, lo Claro, estoy igual es dando otra vez. algo, la ética Sí, había mencionado algo de una ley, pero así muy por encima en lo que bien, vimos en bien. el tema de la ética. Me quedé con eso y digo, ¿yo lo di este tema o no lo di? Sí, Gracias. igualmente es algo que también estuvo incluida la pregunta en lo que era de la validación. Que ahí Sí. fue donde mandé el mensaje que hubo una pregunta que estaba igual. Sí. Bueno, escuchen. La clase que viene vamos a ver, les voy a dar lo que es la ley de salud mental, la 26.657. Y, denme un segundo, estoy abriendo el PDF acá. Ahí está. No, hubo un error, me dice, ¿ustedes pudieron descargar el PDF de salud mental? Ahí está, no me lo abría. Ahí Ayer está, ya está. no me dejaba entrar Sí, pude. al coso. Sí, a mí me marcó recién un error y dije, bueno. Entonces le dije, vamos a ver, la ley de salud mental, quiero que veamos, y vamos a ver lo que es el concepto de síndrome de Burnout, ¿sí? Para luego, obviamente, seguir con los otros temas, que es el vínculo con el paciente y demás, que está dentro del PDF de salud mental. Y también descarguen del módulo 3, familia y acompañante terapéutico. ¿Sí? Era Y la ley recuerden, mental. la que vamos a ver la clase que viene, creo que ustedes no la tienen dentro del campo virtual, pero quiero que se las voy a dar muy cortita, quiero que sepan que existe una ley de salud mental, que es la ley 26.657. Está en el ¿Sí? PDF igual. ¿Está en el PDF? Bien, gracias. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo? Es del módulo 3, sí. Módulo 3, Ah, módulo 3, exactamente. Entonces, ley de la salud mental, ¿y cuál era el otro? Familia y acompañante terapéutico. Ahí está, genial. Que creo que ustedes lo tienen como familia y AT. Así les va a aparecer el PDF, que el que quiere ya lo descarga, ¿no? Ah, listo, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes que nos retiremos? Si no, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. ¿No? Creo Bueno, que no. recuerden que les voy a habilitar la validación 2, 14, 15 y 16. Por favor, respeten las fechas, porque después llegan los mensajitos, profe, no entré, no pude, no. Bien, acuérdense, se lo estoy diciendo 2 semanas antes para que ustedes lo sepan. 14, 15 y 16 va a estar habilitada la validación número 2.
es cortita, la pueden hacer en un ratito, pero le vamos a dar tiempo acá a las compañeras que terminen de armar el resumen. ¿Bien? Nos vemos entonces el próximo Profe, jueves. la Sí. información que usted compartió en el grupo de donde dice acompañante escolar, ¿puede ser? Consultamos Acompañamiento en niñez. en niñez, algo así. Eso consultamos con quién con el contacto que tenemos de pagar y demás. Exactamente, quien esté Bien. interesado comienza el próximo martes, creo que es a las 15 horas, si no es a las 15, a las 16, no les quiero mentir. El próximo martes empieza ese curso y empieza también lo que es la especialización en primeros auxilios psicológicos, a aquel que le interese también. Esa es una especialización solamente de 2 meses y el otro, que es el de acompañamiento en niñez, es un curso ya de 6 meses. ¿Bien? Nos vemos. Gracias, profe. No, de nada. Nos vemos el próximo jueves. Le mando un saludo a cada uno de ustedes.